Nos encontramos que está cortada la entrada a Sucre. Tuvimos que armar rancho en la ruta. Liberaron y llegó la hora del descontrol. Impresionante, gente, la mugre que hay. ¿A dónde vamos? Bueno, todo listo para irnos, gente. A La Higuera vamos a ir. No sé si alguna vez escucharon La Higuera, es donde lo mataron al Che Guevara. Tuvimos un par de días varado acá en Sucre porque hubo bloqueos de ruta. Parecía que hoy iba a haber indefinido y al final se levantó, arreglaron, así que nos vamos a La Higuera, Samaipata. Buenísimo que se levantó el corte de ruta porque hay problemas con el tema del combustible y demás. Así que nos vamos acá del hostel Buen Descanso. Nos dejamos a Maggie, nuestra amiga, acá y vamos partiendo. Muchas gracias Maggie. Igualmente a vos. Chao. Hora de partir. Volver a la rutina del tráfico en moto. Acá, solamente a ni media cuadra, estamos en el mercado campesino. Hermoso lugar para venir a conocer. Se vende de todo, fruta, ropa, verdura, electrónico, lo que busques, hay acá. En Sucre nos quedamos una semana. Todos los días recorríamos el mercado campesino lleno de todo tipo de mercadería. Los jueves abren fardos de ropas, así que aprovechamos a comprarnos algunas cosas que necesitamos, ya que para nosotros está súper económico. Bienvenidos a Sudáñez. Acá es donde tienen el picante más picante, no sé si del mundo, pero nos dijeron que es el picante más fuerte que hay, más que los que hay aquí en México incluso. Que vinieron mexicanos acá y no pueden creer lo picante que es el ají acá. Y en mi vida he comido una salsa tan picosa como aquella vez en Bolivia. Muchos de los nombres que se llaman dos picantes salieron de acá, de Sudáñez. Y nos recomendaron comer un picante de pollo, pero es temprano, no sé si vamos a encontrar. Pero nuestra preocupación en ese momento no era el picante de pollo, sino conseguir combustible, cosa que está muy difícil en estos días en Bolivia y a la vez tienen horario y también no todas las estaciones de servicio cargan, así que antes que se nos haga tarde empezamos a averiguar dónde conseguir combustible para poder seguir a La Higuera. Pero tiene que cargar. Por eso le digo, si quiere cargar va a tener que esperar, señor. No, ¿pero dónde voy a sacar yo? No puedo, no hay sistema. Ah, bueno. Listo, gracias. Puede demorar, hay veces rápido nomás. Gracias. Nos dicen que no cargan a extranjeros en la estación de servicio porque ellos tienen sí o sí que tener el carnet, como hicimos con todos los otros chicos que nos cargaron a nosotros, con el carnet de boliviano, y si no tenemos que esperar hasta la tarde, que ahí lo habilitan el sistema para cargar a extranjeros. Así que según lo que nos dicen es así. Si es verdad o es mentira no lo sé. Bueno, el picante de pollo, bueno, vaquita, en el medio. Lo vamos a dejar para otro día porque tenemos... ¿Cuántos kilómetros hasta La Higuera? 250 más o menos. Y tenemos un buen tramo de ripio y la verdad que nos da como 7 a 8 horas todo este trayecto. Si bien salimos relativamente temprano, no sé si vamos a llegar. Así que preferimos seguir porque ya pararnos a comer significa un montón de tiempo. Tenemos igual unas manzanas, una banana para comer más cerca del mediodía. Y preferimos seguir y tratar de llegar a La Higuera en el día. Y cuando ya estamos preocupados por el tema del combustible, sucedió esto. Paramos acá a preguntar al hombre y nos dice que tiene combustible para vender a 5 bolivianos el litro. Re bien. Subsidiado para las personas salen 3,80, pero que te la vendan a 5 para el extranjero ya es un buen precio, porque en la estación de servicio te la venden a 8 al extranjero. 8 bolivianos el litro. Media fina por las dudas, porque ya nos hemos encontrado con algunos insectos adentro, así que mejor prevenir. Vamos a cargar aquí. Momento de carga de combustible. Tenemos algo en los bidones, pero siempre que encontramos preferimos prevenir
y cargar. No, ya estamos bien. 60, ¿no? 60, sí. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Hay una estación de servicio por aquí cerca? Otro, Una estación de servicio para ir al baño, eso. mercado sería. Al entrar de la primera cuadra centro hacia mercado y a una Buenísimo. cuadra de aquí hacia abajo. Perfecto. Genial, gracias. Muy bien. Motitos listas, cargadas, bidones cargados también. Conseguimos. Muy bien, muy buen precio la verdad, porque 5 no es tanto tampoco como te cobran 8 en la estación de servicio. Estamos ready. Himalayan regula abajo cuando se le tocó una vez para hacer el tema de... ¿qué era el catalizador del escape? ¿Era? Un remapeo que se hizo y quedó regulando bajo. Pero ahora en Cochabamba creo que hay un Royal Enfield oficial y nos dijeron que podemos pasar, así que a ver si lo pueden ver eso de la regulación baja, si es normal o si fue por eso. Llegamos a Villa Serrano. Esta es tu tierra. El pueblo del charango, decía el cartel. ¿Será que fabrican charango? Ajá. Maldito lomo de burro. Acá hay un monumento al charango. En fin, no hay que entretenerse mucho porque hay un día largo para recorrer. Cómo cambió el paisaje de lo que veníamos del lado de Sucre, que era todo seco, a esto. Mire lo verde que es. El camino está bueno, la verdad que pensamos que va a estar más trabado, pero está bueno. Hay partes sí que hay mucha piedra dura, bien compactada contra el suelo, y por ahí la moto le pega un poco, digamos, a la amortiguación, pero son tramos nada más. Después hay tramos que están excelentes. Si seguimos así, yo creo que para la tardecita llegamos a la higuera. Decir eso no fue lo más acertado. Unos kilómetros más adelante se iba a empezar a complicar. Pero antes disfrutemos del camino, que no va a ser corto, ya que desde Sucre a la higuera tenemos casi 300 kilómetros, del cual la mitad es camino de tierra en montaña, con constante zizagueo que nos obliga a ir lento. El GPS ya nos previno, 284 kilómetros en 7 horas. Eso sí, sin parar siquiera a tomar agua. Como les contaba, los bloqueos son muy comunes acá en Bolivia. Cuando fuimos para Uyuni, que nos habían parado 2 días, 48 horas de bloqueo, por suerte pudimos esperar ahí en Tupiza y seguir cuando le levantaron el corte. Como se me encierra la garganta. Y ahora el paro era, todo amenazaba que va a ser un paro indefinido, un bloqueo indefinido, tiempo indeterminado, y más sobre todo cerca de la zona de Santa Cruz, que es por donde vamos a andar nosotros. Nosotros de la higuera nos vamos a Semaipata y pasamos muy cerquita de Santa Cruz, y eso amenazaban que iban a cortar, y ha pasado en otras ocasiones que cortan hasta 10 días y no dejan pasar absolutamente a nadie. Y además que no solo es el tema del bloqueo, sino que también si uno quiere continuar o se encuentra con un bloqueo por ahí es medio complicado, digamos, porque ay, que hay arena suelta acá, porque por respirar, porque por ahí se ponen violentos, porque bueno, toman alcohol y ya las cosas se ponen un poco violentas, y si te ve que sos extranjero por ahí te quieren sacar dinero, y bueno, así que por suerte no pasó nada de eso. Llegaron a un acuerdo con el gobierno y no hay bloqueos, así que podemos seguir, por lo menos hasta ahora, por lo que nos enteramos y supimos hasta lo último que averiguamos, que no hay bloqueos. ¿Por qué ocurren los bloqueos? Bueno, el tema es que acá hay un tema muy importante con el tema del combustible, sobre todo el diésel, y mayoritariamente son los transportistas los que están bloqueando. El combustible, como está subsidiado, es muy económico para los bolivianos, la gasolina sobre todo, pero para el extranjero, bueno, no tiene subsidio y es 3 veces más cara. Por eso conviene siempre que haya una persona vaya y te cargue. Incluso están las trabas de que no te cargan hasta después de las 4 de la tarde. No todas las estaciones de servicio te cargan. Así que, como hemos visto, hay camiones y fila de
gente intentando cargar gasolina por la falta de combustible, cargando diésel sobre todo, por ahí la gasolina no tanto, pero el diésel falta muchísimo, y entonces todo eso hace un conflicto social y con el gobierno, y ahí es donde surgen los bloqueos. Y también otro problema que está teniendo Bolivia hoy, que antes no lo tenía hace unos años atrás, es la falta de dólares, y como en Argentina un dólar blue que se va mucho más caro. Y bueno, digamos que están en la transición de lo que era Argentina hace unos años atrás. Se va cerrando cada vez más el camino y nos vamos metiendo en el medio de las yungas bolivianas, la selva boliviana. Nada que ver los paisajes que hay ahora con los que había mucho más atrás. Cambió muchísimo. Por ahí se cierra, por ahí se abre como acá y se puede ver un poco la inmensidad de las montañas. Me parece que hasta La Higuera es camino así, todo este camino así. La Higuera es un pueblito muy pequeño, muy pequeñito, así que creo que hay un alojamiento, vamos a ver, y si no vamos a poner la carpa. Si hay alojamiento, aprovechamos porque ¡ay! ¡Qué cantidad de vaquitas! No. Permiso, señora. Con licencia. ¿No se quiere correr? Qué linda esta. Toda manchadita. Ay, qué bonita. Ay, Dios, se está haciendo largo el día hoy. Ya vamos, nos llegamos a los 200 kilómetros y vamos casi 7 horas. Ay, ahí está, una población en el medio de la montaña. ¿De qué vive esta gente, no? Empezó ese calor. Claro, bajamos un montón de lo que estábamos allá en Sucre y se siente el calor. Ya, en todos estos caminos, qué paisajes que hay, ¿eh? Hermoso. Este pequeño poblado pertenece a la comunidad de El Oro. Se encuentra en el departamento de Chuquisaca y viven de la producción de cítricos, actividad que en los últimos años ha favorecido el retorno de la población que había migrado de la zona. ¡Oh, wow! ¡Qué paisaje! Increíble, qué belleza. Ay, el sol pega de una manera, yo siento que me arde la cara con el viento y el sol. ¿Será que no ponemos más protector, amor? Ay, qué belleza. El calor se pone cada vez más intenso y como era de esperarse, si bajamos hasta el río, ahora tenemos que comenzar a trepar nuevamente la montaña. Cuestión que las motos cargadas como van a sufrir. Qué paisaje. Qué paisaje que tenemos en esta zona. Miren el puente, no sé si pasaremos ahora por allá. El camino va para allá. Bien allá entre medio de las dos montañas hay un puente. Después de tan árido ver tanta agua es raro. Wow, qué lindo paisaje. Nos dejó impactado semejante puente en un camino tan inhóspito como este. El puente Santa Rosa que divide los departamentos de Chuquisaca y La Paz, atravesando el Río Grande y permitiendo el acceso a productos entre ambas provincias. Eso sí, le faltó arreglar un poco el camino, porque lo que sigue para un camión no creo que sea tan fácil de transitar. Wow, miren lo que es esto, gente. De verdad que no nos esperábamos ver semejante puente en este camino. Y semejantes paisajes también, ¿no? Uy, qué lindo. Prohibido pescar con explosivo. Qué bello. Uy, qué hermoso. ¿Vamos a sacar una fotito? Wow, mira acá el cañadón que hay. Es nuevito este puente, ¿eh? Antes habrá dado toda la vuelta a la montaña, ¿será? Miren qué es este cañadón. Ay, vamos a bajar, vamos a mirar. Oh, qué grande. Qué inmensidad.
Ajá, ya pasamos recién. Ay, el polvo me cierra la... Ay, no. Uy. Bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a llegar más. Y nos queda no muchas horas más de luz. Ay, qué belleza. Qué naturaleza tan linda. Bolivia tiene paisajes increíblemente hermosos. No sé qué árbol será ese, que viste cómo se le sale toda la cascarita. La piel. El dorado, ¿ves? No pasamos absolutamente nadie en el camino. No sé quién usará este camino, pero hasta ahora por lo menos no pasamos a nadie. Claro, porque todos los que van a la higuera vienen de Santa Cruz y ahí hay una partecita de ripio cortita. Nosotros estamos haciendo como 150 kilómetros de ripio y curva, hay tan poquitas rectas, pura curva solamente. Ya casi que estamos llegando. Qué trabada esta ruta, qué día tan cansador. Hizo mucho calor de rato. India hizo su motor hizo un ruido un par de veces ahí en su corazoncito. Ay, no sé, como parecía biela o una cosa así, pero ahora no lo hizo más. Esperemos que no sea nada. Muy trabada la ruta, la verdad que entre primera y segunda y no se puede ir más que a eso, porque las curvas son muy cerradas, algunas demasiado cerradas, por ahí tienen piedra suelta o pozo. Nada fácil la ruta, pero aquí estamos ya a unos pocos kilómetros. Y esta ruta que estamos haciendo ahora exactamente es la ruta que hizo el Che Guevara para llegar a la higuera, donde allí lo mataron, como se sabe y es conocido, que mataron a Ernesto Che Guevara. Y miren la luna allá arriba, qué belleza. Ahora, ¿cómo lo encontraron acá? No sé. Qué bárbaro. Porque estamos bien metidos en la montaña. Imagínense en la época de 1960 lo que habrá sido esto. Acá hay un cartel que dice Ruta del Che, Pujillo a 50 kilómetros. Ruta de la higuera. El Che Guevara, la imagen, el rostro de él es una de las imágenes más vendidas en el mundo, más comercializada en el mundo, en remeras, en estampas, de todo un poco. Y totalmente contradictorio a lo que él buscaba, ¿no? El consumismo y todo eso era a lo que él se oponía, al imperialismo y bueno, era un líder comunista, ¿no? Yo creo que él ni siquiera se estaba dando cuenta de lo que él iba a influenciar a las personas o lo que iba a significar para las personas y para la historia. Ya estamos cerca de la comunidad de La Higuera. El sol está cayendo y después de tanto calor comienza el frío. Esta última parte nos llevó más tiempo de lo pensado, ya que el camino estaba bastante trabado. No me imaginaba que esté tan destruido. Llegamos, bienvenida a La Higuera. Llegamos, gente, a La Higuera. Cansancio. Hola. Ay, gente, esta gente que vive acá, en el medio de la montaña. Dale, gallinita. A ver, ¿qué conseguimos para dormir acá en un hospedaje mochilero? Casa histórica, albergue Los Amigos. Hola. Todo medio hippie acá. Hola. 25. Bueno, vamos a ir al museo y después vemos. ¿Hay baños y se van a quedar? Capaz que sí, puede ser. Baños y preparo comida también.
Bueno, ¿baño, ducha de caliente? No caliente. Fría. Ahora tan calor que está. Bueno, Ahí a 25 pesos. 25. Muy bien. ¿El museo dónde queda, señora? Ahí sí tú estás. Ahí. ¿Van a ir hoy día vuelta? No, hoy no. No creo. Ah, Seguramente nos quedamos. yo soy del tiempo de la guerrilla. Ajá. Tenía 21 años cuando fui a la guerrilla. Tengo reportajes. ¿Cuántos años? 21 años. 21 años tenía. Yo tengo ahorita 78 años. 78. Y casi no hay de ese tiempo aquí. Oh. Quiere hablar algo, Ajá. venir, pasar. Y hablamos, yo tranquilo. Conversamos con usted. Conversamos, sí. Dale. Vamos a dar la vueltita y seguramente volvemos acá de vuelta. Ya. ¿Se van a quedar allá en el francés? El francés es aquella persona que nos encontramos en la entrada, el cual, viajando con su compañera, vino a conocer este emblemático lugar y le gustó tanto que decidió quedarse a vivir. Hoy tiene un hospedaje, albergue los amigos y cultiva verduras como todos en la comunidad. ¿Hasta qué hora está abierto el museo? Dice cerrado. No, ella abre hasta las 6. Ah, hasta las 6. ¿Y mañana? Mañana igual temprano, si usted le habla, a las 7 ya está levantada. Ah, bueno. ¿Vive ahí la persona o...? No, allí vive en aquella casa, la guía. Ah, Es que aquí nos dan por mes, un mes una persona, otro mes otra persona, así nos dan. ¿dónde es su alojamiento? Este. Sí. Bueno. Quieren comidita, yo puedo preparar con carne de chancho, con queso. Bueno, muy amable, muy amable. Bueno, perfecto. Y acá estamos, con las niñas cansadas, en el Museo del Che Guevara, en La Higuera, donde fue sus últimos días de vida de Ernesto Che Guevara. Museo Comunal La Higuera. Y ahí está Lucas buscando a ver si encuentra el registro de un amigo, del Che Alejandro, que en realidad es chino, pero él se hace llamar Che Alejandro. Hizo todo el camino en moto desde Argentina, subiendo hasta acá, hasta La Higuera. Entonces esta es la escuelita, la escuela de La Higuera, donde el 9 de octubre mataron a Ernesto Che Guevara acá adentro. Lo tenían prisionero y llegó la orden de que lo ejecute. Está Lucas buscando registros. Y si no me equivoco, este libro lo dejó Lal. Después vamos a preguntarle si es o no. Esta es la silla donde dice que estaba el Che Guevara cuando fue ejecutado acá en la escuelita de La Higuera. Y miren, ese es su uniforme, el uniforme de la guerrilla. Lo que sí no está el gorro, que él siempre usa, solamente el uniforme. Ahí estamos en el alojamiento comunal de La Higuera, acá del pueblito, no sé si es un pueblo, no es un pueblo, es Una comunidad. una comunidad. Tomando un mate y la verdad que a esta hora de la noche es bastante especial este lugar. Como pensar que ahí mataron al Che. Y para los que no conocen, que yo creo que la mayoría sabe la historia del Che Guevara, el Che Guevara nació en Rosario, en Argentina, fue médico y le gustaba la poesía, temas de sensibilidad social, y comenzó a viajar. El primer viaje fue por todo el noroeste argentino, en su moto, en La Poderosa, porque el Che Guevara era motoquero, motociclista, o motoquero, como le gusten llamar. Comenzó su viaje y comenzó, bueno, todo lo que fue una revolución. Fue muy grande con la historia de Fidel Castro. Luego él se dividió de Fidel Castro para venir a hacer una guerrilla aquí en Bolivia y era perseguido por, bueno, el gobierno tanto de Estados Unidos como el ejército de Bolivia, hasta que fue capturado acá,
en la higuera. El 9 de octubre de 1967 el Che Guevara fue asesinado. Dieron la orden de su ejecución, luego le cortaron sus manos para que no fuera identificado. Hoy sus restos descansan en Cuba en un museo. Increíble como todas las pocas casas que hay están abocadas al Che Guevara. La gente de acá, la señora del museo, como la señora que hoy nos encontramos ahí cuando llegamos en moto, lo conocieron al Che Guevara. O sea, ellos tenían 15, 18 años cuando vivían acá y aconteció todo lo que pasó con el Che. Entonces tienen muy fuerte esa historia y viven prácticamente del poco turismo que llega, y entonces ayudan muchísimo a la gente que viene y se queda una noche acá, compra un plato de comida, preparan comida, así que como una manera de ayudar también a esta gente que vive en el medio de la montaña y en el medio de la yunga de Bolivia también. Y bueno, y acá haciendo honor al Che Guevara, como mejor, como argentino, con el mate, que Luca lo abandonó, porque está buscando señal para avisar que llegamos bien. Es imposible, no hay señal de nada. No hay señal tampoco acá, así que por el Che. Sé que muchas personas pueden tener diferentes opiniones. La mía al menos, no sé la tuya, Lucas, es que era un viajero, un visionario, porque también lideró algo que no se había hecho todavía en Sudamérica. Era muy sensible con los temas de la explotación acá, porque había muchas empresas, mucho capitalismo, muchas empresas de Estados Unidos que explotaban los países de Sudamérica, y él era muy sensible con eso. Entonces armaba pequeños grupos de campesinos para que ellos se puedan autosustentar y no depender del capitalismo, digamos. Así que yo no tengo ideología política respecto a eso, sino como que veo que una persona visionaria, una persona viajera, de mente muy amplia, muy sensible a los temas sociales, que murió bajo algo que él luchaba y bajo su convicción, y eso pueden estar de acuerdo algunos, sí o no. A 57 años de su asesinato en Bolivia, la polifacética figura de Ernesto Guevara sigue vigente. Casi todo está dicho, escrito o mostrado sobre el Che: hijo, asmático, lector, viajero, fotógrafo, médico, guerrillero, comandante y mito. Se convirtió en un ícono cultural y su legado es la consecuencia con sus principios, la lucha por un mundo más equitativo y la renuncia al destino personal para hacerse cargo del destino colectivo. Estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. No hay wifi, no hay señal de teléfono, no hay nada. No hay nada. Chao, gracias por todo. Vamos a hacer el intento de descargar. Y hemos llegado a Cochabamba. Levantamos el tanque al canal de televisión de Cochabamba porque nos están por hacer una entrevista. Es lo que es la piscina, extraño. Como la serenata del año nuevo Aymara. Tenía que pasar esto.